Bueno, aquí volvemos a conversar un poco sobre Lezama y sus cartas, ¿no? Cartas de este libro de la colección Tratados de Testimonio, Ediciones Orígenes, un libro editado en España, 1979. Bien, nos quedamos en el año 65, vamos al año 65, una carta, el año previo, ¿no?, a la publicación de esa deslumbrante sinfonía llamada Paradiso, ¿no? Es un fresco, ¿no?, como un fresco de Andrés Rublev, una sinfonía de Mahler, algo así, ¿no? Yo no lo llamaría novela porque la verdad que es un libro que desborda la calificación de novela, ¿no?, largamente. Le escribe Joseito, firma acá Joseito, 12 de abril de 1965, a Eloísa. Tengo trabajo y meditación acumulados para 10 años de escritura y desarrollo. Si Dios me da tiempo, quizá lo haga. Poco a poco mi viejo entusiasmo va aflojando. Leo con incansable voracidad, como mortificación, como distracción y como salvación. Rosita me escribe con menos frecuencia que tú. Me gusta que las dos me escriban en una sola carta, pues siempre las veo inseparables. En general veo ya a mi familia como un gran conjunto. El concepto romano y chino de la familia están apoderados de mí totalmente. De ahí brotan mi poesía y mi novela. Hay de nuevo la mezcla, ¿no?, la unificación, buscando volver a recomponer esa esfera que se perdió, esa esfera que se rompió, la esfera de la familia, ¿no? En Lezama siempre como un motor, impulsor. Y aquí, bueno, yo me acuerdo de algo que decía Antes que anochezca, el Reinaldo Arenas, en su vibrante autobiografía, cuando decía que para él Alejo Carpentier era como una computadora refinada pero deshumanizada, y que Lezama, por el contrario, veía la cultura como algo vital, ¿no?, algo a lo cual aferrarse para no morirse. Es algo que no solo iluminaba, dice Arenas, no solo la cultura iluminaba a Lezama, sino que iluminaba a todo el que se le acercara, ¿no? Era como una irradiación. En el fondo es eso, lo dice acá, ¿no? Leo como mortificación, como distracción y como salvación. Entonces, en ese sentido, nuevamente acá, la familia unida a la poiesis, ¿no?, al impulso de la creación. Recomponer la familia equivale también a crear la obra. Entonces ambas dimensiones están íntimamente conectadas en Lezama. Después hay otra carta de 1965, esta del mes de junio, donde él está hablando del sistema poético, ¿no?, de su sistema poético del universo. Y está hablando sobre una edición, una bibliografía, ¿no?, que fue hecha en el extranjero de uno de sus libros, y dice: el error más visible lo encontramos cuando consigna que el sistema poético es una antología, ¿no? No, es una obra que voy haciendo con lentitud, de acuerdo con la dificultad de los ensayos que la forman. Se va haciendo como los corales, por decantación y suma. Aquí hay otra alusión musical, ¿no? Vemos que Lezama todo el tiempo pensaba en los corales, en coros, en composición, en estructura musical, ¿no? Entonces aquí dice que el sistema poético se va haciendo como los corales. Tenemos que reconocer o ver que el sistema poético es una especie de artefacto creado por Lezama para clarificar su visión poética del mundo, pero no es una obra, ¿no?, como tal, ¿no?
Sin embargo, él dice acá que sí, que es una obra. Entonces, una obra fragmentada. Es como esta esfera de la familia, ¿no? Que está fragmentada en muchos pedacitos y bueno, el sistema poético también hay que irlo rastreando con lupa, ¿no? Por todos sus ensayos. Obviamente que los ensayos, por ejemplo, de esa maravillosa antología de Barral, Introducción a los vasos órficos, ahí está la quintaesencia, el concentrado, ¿no? del sistema poético lezamiano, con toda la artillería de conceptos del súbito, el potens, la vivencia oblicua, etc., ¿no? Y es interesante como él dice acá que es una obra, o sea, que quién sabe qué dimensiones o qué forma habría alcanzado, qué cristalización habría alcanzado si Lezama hubiera podido seguir escribiendo, ¿no? Unos años más. Después vamos a... aquí en el 65 también, 25 de julio, otra alusión a la espera. Ya vemos que Lezama, una de las dimensiones estéticas de Lezama, de sus dimensiones como creador, como ser humano, es la espera, ¿no? La espera, nueva divinidad abstracta, dice en Tratados en La Habana a propósito de la guagua, ¿no? El esperar ese ómnibus, ¿no? Que nunca llega, que es toda una institución en Cuba, ¿no? El bus urbano que puede tardar horas y esa espera continua va generando también en Lezama un hilo para crear prosa, ¿no? Dice, estar cerca de un niño de mi familia, verlo crecer, transmitirle mi pasión por el conocimiento poético, eso los dioses no me lo han querido conceder. Aunque yo espero, lo repite, ¿no? Repite, espero. Se quedó esperando Lezama, ¿no? Muchas cosas que al final no se materializaron. Entonces su vida, sus últimos años transcurrieron entre lo invisible y el humo, entre la sombra, la imagen. En una antología de poesía cubana, de la que ya habló en otras cartas, dice en agosto del 65, observarán que de Martí publico todos los versos sencillos. Así lo he hecho porque creo que es un magnífico tratado de sabiduría que todo cubano debe incorporar por la memoria de la sangre. Uno de los versos sencillos que dice, no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Bueno, a Martí se le dio la posibilidad en Dos Ríos, ¿no? De morir de cara al sol. Murió en combate, ¿no? Lezama murió en lo oscuro. Se desintegró en lo oscuro, podríamos decir. Y lo oscuro podríamos decir que es su cuerpo. Murió desintegrado, desapareció dentro de ese hinchado toconoma que fue su propio cuerpo. Año 65, estamos en víspera del alumbramiento de Paradiso. Pasamos el 1966, el 1 de enero, primer día del año de 1966. Hay veces en que la comida escasea tanto que María Luisa y yo tenemos que irnos a comer a un restaurante con precios altísimos que quebrantan la economía de la casa. Otra queja relacionada con la escasez. Estamos a 7 años del comienzo de la revolución, ya la escasez se hace crónica poco a poco, ¿no? Es curioso que en Cuba, como los objetos son tan escasos, los objetos materiales, por ejemplo un jabón, un pedazo de carne, un trozo de pan, llegan a ser tan escasos que verlos casi parece, se podría ver como una epifanía, ¿no? Ver un jabón nuevo, en su estuche, por ejemplo, llega a ser tan epifánica esa visión que se convierte en fetiches. Entonces en Cuba, curiosamente, hay un fetichismo de lo material por su misma escasez, ¿no? Es muy curioso eso, ¿no? Todo lo material es santificado, llevado a la categoría llevado al altar en la escala de valores, ¿no? Justamente por su inexistencia. Enero, aquí curiosamente en esta carta también de 1966, de comienzos de 1966, el encabezado dice, La Habana, enero por la mañana, con menos frío, y 1966.
Y esta está escrita a Rosita, una de las cartas que está escrita a la hermana Rosita, no a Eloísa, ¿no? Dice en el clásico tono plañidero y quejumbroso de estas cartas, donde hay chispazos de la poética lesamiana, ¿no? Aquí lo vemos de nuevo, la vida de todos nosotros, los que se fueron y los que se quedaron es en extremo trágica. A veces me siento como un perro que necesita un poco de amor. Yo tengo la tierra, ustedes la familia. A los dos nos falta la mitad, que nos hace seres incompletos y tristes. En nuestro país casi nunca sucedía nada, pero desgraciadamente cuando sucede es algo aplastante, que rebasa las posibilidades de enmienda, como antes rebasó las mismas posibilidades en el hecho de su surgimiento. Pero yo vivo en la eternidad, en lo que queda al pasar por el espejo. Precisamente lo que no tengo es lo que poseo, el latido de la ausencia. Ahí de nuevo el Lezama poeta, ¿no? Que busca en concretar en lo invisible, recomponer esa imagen que en la realidad se le ha perdido, ¿no? Hay una frase en uno de los ensayos de introducción a los vasos órficos cuando dice el desconocimiento que nos pertenece y el conocimiento que no nos pertenece forman para mí la verdadera sabiduría. No es como esto de acá. Yo vivo, lo que no tengo es lo que poseo, el latido de la ausencia, ¿no? De nuevo racionalizando y poetizando al mismo tiempo ese vacío, ¿no? Lo que no hay, la espera. Voy a esperar, estoy esperando a los que no van a llegar, es decir, a los muertos, ¿cierto? Está esperando todo el tiempo la aparición de la imagen de los muertos, porque como los muertos no los quiere asumir como muertos, los coloca en ese limbo, en esa región intermedia, que es la región de la poesía, ¿no? Donde no hay ni vida ni muerte, ¿no? Hay como una especie de fermentación de lo real, ¿no? Pero yo vivo en la eternidad, en lo que queda al pasar por el espejo, de nuevo ese vestigio de lo real, ¿no? Donde se instala Lezama, esa frontera entre lo que es y lo que no es, ¿no? Lo que queda al pasar por el espejo. Qué grandioso, ¿no? Qué maravilla. Fines de enero de 1966, esta es una carta del 26 de enero, está hablando de las fiestas por el centenario de Darío. Y dice que hubo una reunión donde se reunieron poetas de Cuba y de otros países para homenajear a Darío, ¿no? Se reunieron en Varadero los poetas nativos y extranjeros que le iban a aplicar a Darío el tratamiento que la posterioridad aconseja. Ingenuos. Olvidan el corsi y recorsi de las opiniones, la peligrosa navegación de un hombre en el tiempo, pues no se sabe a qué puertas va a llegar al mostrar las últimas costuras del velamen. Aquí, no sé si cuando dice posterioridad, seguramente se referirá a la posteridad, ¿no? Olvidan el corsi y recorsi de las opiniones, la peligrosa navegación de un hombre en el tiempo. Qué hermosa imagen, ¿no? Pues no se sabe a qué puertas va a llegar al mostrar las últimas costuras del velamen. No se sabe, ¿no? De lo que hay más allá no se sabe. De lo que hay del otro lado de la puerta no sabemos nada. Lezama aquí se muestra viejo y sabio, ¿no? En estas cartas donde pocas veces se muestra niño, como se muestra, sí, en su poesía, deslumbrantemente, a veces desenfadada, ¿no? Dice algo que a mí me llamó mucho la atención en la carta del 3 de marzo de 1966, cuando él le envía, ¿no? Le envía 2 libros, la edición de Paradiso y la edición de Órbita, que son una especie de antología recopilada por Armando Álvarez Bravo, ¿no? Entonces, él le envía ejemplares firmados, ¿no? Ejemplares dedicados, y le dice, Eloy, a Eloísa, ¿no? Eloy, no me gustaría que esos libros salieran de tu casa, son para mi familia tan solo. No los prestes, eso me disgusta. En primer lugar, porque libros con dedicatoria no son para prestar. Quiero que estén siempre al lado del cariño de ustedes, rodeados de sus miradas. Que no salgan de ustedes. Sentirían un poco de frío fuera del amoroso cuidado
de mis hermanas. No los prestes, son tan solo para el corazón de ustedes. Fíjense la reiteración, ¿no? O sea, esto es una cantilena así que va reiterando casi como un mantra, ¿no? No los prestes, eso me disgusta. No los prestes. Hay una cosa anafórica, hay una cosa casi de ritmo poético, ¿no? No los prestes, un susurro misterioso, ¿no? Qué bonita idea esa, ¿eh? Los libros con dedicatoria no son para prestar. Hay una superstición ahí, ¿no? Ahí se nos revela un poquito la personalidad también, de la delicadeza de un hombre como Lezama, ¿no? Sigue hablando de la órbita de Lezama Lima, en la edición, un bello libro, ¿no? Editado por Armando Álvarez Bravo, en una entrevista ahí medular, para conocer justamente el sistema poético lezamiano. Dice que la publicación de Órbita le ha dado alegría, pero también tristeza, y el ejemplar dice: ustedes lo guardarán para enseñarlo a sus hijos, como muestra de un hombre alucinado por la sed fáustica del conocimiento y por el deseo de esclarecer nuestra expresión y nuestro pueblo. Un hombre alucinado por la sed fáustica del conocimiento. Una bella imagen también con la que se autodefine Lezama. Año 66. Estamos navegando aquí un poco por las cartas del año 66 en busca de subrayados. Sigue mencionando a Orlandito, que ya tuvo su primera comunión. Esto es del 2 de julio del 66. La noticia de la primera comunión de Orlandito me ha llenado de alegría por la forma con que van educando al niño. Educar, como Cézanne decía de la pintura, es cosa más de modular que de modelar. De nuevo la cita, la referencia erudita, culta, injertada en una situación familiar, ¿no? Educar, como Cézanne decía de la pintura, es cosa más de modular que de modelar. Hermoso, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo no veo que hay una cita adhesora, ¿no? La cita viene como anillo al dedo, guante a la mano. Esto es interesante, ¿no? Porque Nimias, ¿no? Lezama distorsiona un poco a veces las palabras, la usa como pronunciación o escritura antigua, a veces inventa palabras, en vez de inventar dice invencionar. Aquí en vez de nimio dice nímeo. Las cosas más nímeas. Qué bonito suena, ¿no? Habla otra vez de la dificultad, ¿no? La dificultad de conseguir cosas, la precariedad material, ¿no? Todo se ha vuelto dificultoso. Pero todo se ha vuelto dificultoso. Las cosas más nímeas se convierten en lo nímeo gigantesco. Entonces fíjense qué interesante acá, ¿no? Pero todo se ha vuelto dificultoso. Las cosas más nímeas se convierten en lo nímeo gigantesco. Una cáscara de cebolla puede ser tan rara como una moneda etrusca. La carta última es la carta primera. De nuevo, Lezama jugando con los conceptos y estableciendo una extraña numerología pitagórica, ¿no? Entre las palabras, haciendo juegos especulares, ¿no? Una cáscara de cebolla puede ser tan rara como una moneda etrusca. La carta última es la carta primera. Aquí también habla de que todo se ha vuelto dificultoso. Y él al comienzo de la expresión americana habla de, bueno, la famosa frase, ¿no? Solo lo difícil es estimulante. Pero aquí él no habla de lo difícil en el sentido del desafío, ¿no? De lo que hablaba Rilke en las cartas al joven poeta, ¿no? De que hay que cultivar el amor porque es difícil, ¿no? Hay que cultivar la belleza porque es difícil, ¿no? O como dice Silvio Rodríguez, lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, ¿no? La dolorosa camisa de la belleza, como se ha dicho, ¿no? A raíz de Gene Wolfe, el gran novelista norteamericano. Esto no es lo difícil en el sentido de hermoso desafío, ¿no? Un desafío, un reto creativo, ¿no? Lo dificultoso es otra cosa. Lo dificultoso es simplemente lo que nos
nos coloca obstáculos para avanzar. Todo se ha vuelto dificultoso. Es otro concepto. Entonces, lo difícil y lo dificultoso en el Lesama, ¿no? Un juego de un par de conceptos que se pueden relacionar, así como él en Tratados de La Habana hace también un vínculo ahí muy interesante entre complejo y complicado, ¿no? Una idea que es muy muy hermosa. No es lo mismo lo complejo que lo complicado, ¿no? Lo complejo es el organismo que va interactuando con su entorno, evolucionando en esa interacción, aprendiendo, retroalimentándose. No, lo complicado es simplemente lo artificioso, ¿no? Lo que se enreda, no es, se enreda para, para obtener un golpe de efecto, ¿no? Sobre un usuario, sobre un cliente, sobre un lector. Habría que analizar un poco esto del barroco respecto de lo complicado y lo complejo, ¿no? Por eso en el caso de Bach, yo siempre digo que Bach no es barroco, es gótico, porque hay una necesidad en su composición, ¿no? Y hay un equilibrio y una transparencia, ¿no? Entre forma, contenido, armonía, contrapunto, melodía, instrumentación. En Lezama hasta cierto punto yo diría que hay un poco de gótico ahí, más que barroco, ¿no? Pero bueno, eso es tema de discusión y que se puede retomar más adelante. Ahora estamos aquí en las cartas y pasamos a septiembre. Estamos en septiembre del 66, año de publicación de Paradiso. Y bueno, van a la misa de la mamá, que ya había muerto. Entonces, quisimos que tuviese un cojín de flores en su tumba, pero imagínate que no había una sola flor y era el día de la Virgen María. Al fin María Luisa logró unas flores con muchísimo trabajo para que la acompañasen en el día de su tránsito. De nuevo la escasez, ¿no? Esta vez no es escasez de comida, es escasez de flores, no había una sola flor. Entonces, de nuevo la circunstancia de lo material que se evapora, ¿no? Cuba es lo material evaporado, ¿no? Y aquí me salto varios años acá, ¿no? Pero bueno, esto es algo improvisado, no está preparado, yo estoy hojeando en busca de subrayados, ¿no? Y la verdad que de repente puede que me haya saltado unas cuantas cartas que no las haya leído, pero después a medida que vaya subrayando, voy haciendo un paseo aquí grabado para recoger esos subrayados y comentarlos un poco, ¿no? Nos pegamos un salto ahora al año 71, una carta. En sus últimos años ya Lezama sigue en la desesperación material, por supuesto, pero en la alucinación poética. Yo me quedé para enfrentarme con el destino espantoso de la desaparición de nuestra familia. Tú comprenderás lo que he sufrido. Vivo para el temor y la más arrasante melancolía. Las últimas semanas han sido de las más trágicas y desoladas que he pasado en mi vida. Comprendo también que ustedes han sufrido. Soy muy sensible al dolor de los demás, pero el dolor de ustedes tiene compensaciones y el mío no. Cada día más desesperado, más triste. Escríbeme, Eloy. Necesito tus cartas como un consuelo y como si te sintiera de cerca. Vivo en la ruina y en la desesperación. Esto es absolutamente, o sea, de un patetismo y de una objetividad y de una claridad impresionante. Aquí no hay una sola metáfora, no hay un solo giro elíptico, no hay nada. Aquí es vivo para el temor y la más arrasante melancolía. Vivo en la ruina y en la desesperación. Es decir, ahí está Lezama sangrando sobre la página, ¿no? Después algunas lecturas interesantes en el año 71 también, el 1 de junio, dice que está leyendo El hombre sin atributos. Es interesante porque las lecturas de Lezama se organizan en torno a lo que él llamó el curso délfico, ¿no? que da para mucho después, ¿no? Para conversar sobre eso. Yo creo que él tenía, así como tenía un sistema para crear, que es el sistema poético del universo, él tenía un sistema para leer, que era el curso délfico, ¿no? Entonces, el hombre sin atributos,
la gran novela de Robert Musil. Viene del gran movimiento prustiano de la Viena de los años que rodearon a la Primera Guerra Mundial. Es una gran alegoría, donde gran parte de los salones contemporáneos son puestos en solfa. Sin duda lo leerás con el mismo placer que leíste La montaña mágica, que fue para todos nosotros una lectura para toda la vida. Y es de esas obras grandes, ¿no?, que podrían situarse en la parte intermedia del curso délfico. Recordemos, el curso délfico tiene una primera parte que se llama Obertura Palatal, pequeños libros que abren el conocimiento, que abren el interés, la curiosidad por la lectura, ¿no? Y después de la Obertura Palatal viene el horno transmutativo, ¿no? Y el horno transmutativo ya tiene que ver con los grandes libros, ¿no? Podría decirse los grandes clásicos, ¿no? Entonces aquí estaría El hombre sin atributo, en el horno transmutativo, ¿no? Y después viene la galería aporética, que son los libros curiosos y extraños, ¿no? Los libros que se salen de toda categorización, como el Locus Solus, por ejemplo, de Raymond Roussel, o Los juegos del Sacromonte de Ignacio Gómez Liaño, que también leyó Lezama. Entonces las lecturas de Lezama se pueden situar también dentro del curso délfico. Estamos en el año 71 y seguimos hojeando este libro en busca de unos subrayados para comentar, ¿no? Porque de repente uno se deshace de los libros, y los libros viajan de un lado para otro, se pierden, y es bueno siempre dejar un registro. ¿Qué fue lo que uno subrayó, ¿no? ¿Cuál fue la huella que dejaron estos libros en uno? Hasta el último año de su vida, hasta 1976, Lezama estuvo ahí escribiendo a sus hermanas, ¿no? El 20 de septiembre del 75 menciona que de un libro que está leyendo. Fíjense qué interesante el libro, el Gaspar de la Nuit, Gaspar de la Noche, de Aloysius Bertrand. En la noche de su vida lee Gaspar de la Noche. Últimamente he vuelto a leer una obra admirable que había leído en mi adolescencia y que me ha gustado hasta la admiración desatada. Gaspar de la Noche, de Aloysius Bertrand. Escritor que murió joven pero tuvo tiempo de dejarnos esa obra admirable. Si quieres pasar horas profundas y bellas, procura leerlo. Ahí está otro libro para el curso délfico, ¿no? Quizás es un libro para la obertura palatal, ¿no? Alguien puede entrar en el curso délfico leyendo esa extraña obra, ¿no? Ya en su último año, en mayo ya del 76, se queja, ¿no?, de la piratería de sus libros, la piratería de Paradiso. Salió una edición pirata en España y él dice: en España se ha publicado Paradiso, ya lleva 2 ediciones, procura tú conseguir algún ejemplar de esa edición. Es una edición pirata, pero ese ha sido mi destino: vivir modestamente y que los demás se enriquezcan a costillas mías. Y después viene una parte aquí en esta carta que está muy fuerte, ¿no?, que tiene que ver con la posibilidad de que Orlandito, su sobrino, vaya a La Habana a visitarlo y que se quede en casa de Lezama. Imagínense esa casa llena de humedad, ruina, libros viejos y Lezama flotando ahí en medio de todo eso, como esas vacas flotantes en el ciclón, ¿no?, de otra de las cartas que leímos. En lo que me dices de la avenida de Orlandito, te diré: tengo en mi casa muy pocas comodidades y él es un muchacho acostumbrado a vivir muy bien. El segundo cuarto tiene un colchón viejo y destrozado. Hay que bañarse con jarritos. No obstante esas pésimas condiciones, si él insiste, para nosotros sería un gran placer, pues tengo muchos deseos de conocerlo y lo veo como si fuese hijo mío. Y bueno, ese es lo final, ¿no? Hay que bañarse con jarritos. Y Eloísa, en memoria de Lezama, quien muere el 9 de agosto de 1976, recopila una serie de versos y fragmentos de Lezama y los dispone así como una especie de epitafio, ¿no?
y si al morir no nos sacuden alas. Y después uno muy bello que denota la manera, la curiosa manera gnóstica, la gnóstica manera de ser cristiano de Lezama. La roca es el Padre, la luz es el Hijo, la brisa es el Espíritu Santo.